Hola, ¿cómo estás? Deseo que estés muy bien. La mejor decisión y la mejor inversión en la vida de una persona en todos los tiempos de la historia de la humanidad siempre ha sido conocer al Creador y conocer sus instrucciones para que la vida dé en el blanco. Y así vivir bajo el cuidado, la protección, la guía, el amor y la provisión del único Dios vivo y verdadero. En todos los tiempos, los seres humanos hemos tenido idea de la existencia de Dios, aún sin conocerlo. Sabemos que existe porque lo intuimos a través de la creación misma. También hemos tenido curiosidad, deseos, intención de conocer a Dios, o muchas veces aún no teniendo el deseo, nos hemos visto superados por las circunstancias y hemos buscado la ayuda de Dios, del Creador de todas las cosas. En la actualidad, el mundo entero está en crisis. En mayor o menor magnitud, todos estamos atentos a qué sucede a nuestro alrededor y percibimos también la incapacidad de los seres humanos para controlar las cosas, para dar respuesta exacta. Más aún vemos a una parte considerable de la humanidad llena de maldad, con anhelos de destrucción, arruinando vidas, familias, pueblos y naciones. Frente al descontrol, al miedo, a la ansiedad, a las dificultades, a una crisis que crece día a día a nivel mundial y nos afecta a todos, cada día más y más personas empiezan a buscar refugio en Dios. Tienen ansias de saber por qué pasa lo que pasa. Se preguntan, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué hará Dios con todo esto? ¿Y cuándo? Un sinnúmero de interrogantes y entre ellos surge un interrogante más profundo. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hará ahora? Por otra parte, desde la antigüedad existe la tendencia autosuficiente del hombre de querer definir a Dios a través de su raciocinio o imaginación. Desde tiempos antiguos hasta nuestros días vemos a la criatura intentando crear al creador. ¿Qué dicen las escrituras en relación a esto? Te invito a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 1 del verso 18 al verso 23. En Romanos, en el capítulo 1 de los versos 18 al 23, nos dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En Romanos 1:21 nos dice que los hombres han conocido a Dios. Han conocido que Dios existe, pero no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón que fue entenebrecido. Se llenaron de oscuridad. El hombre se envaneció tratando de inventar a Dios a través de su razonamiento. Y eso hizo que se volviera ciego para ver al Dios único y verdadero.
Siguiendo en los versos 22 y 23 que acabamos de leer, nos dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si hay algo lamentable y peligroso a la vez, es el hombre intentando inventar a Dios. Lo han inventado en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, haciendo estatuas y figuras, en fin, ídolos, para adorarlos diciendo que estos objetos creados por ellos mismos son la representación del Dios omnipotente. Y a través de la Biblia descubrimos que no hay cosa que ofenda más al Dios verdadero que la idolatría, pues en ella se lo reemplaza o sustituye por otra persona u objeto que no es el mismo. Por eso la idolatría se asemeja al adulterio. Cada vez más las formas de idolatría que el ser humano va creando son más sutiles y a veces casi imperceptibles. Muchos religiosos inventan a Dios presentándole a la gente a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios vivo y verdadero que descubrimos a través de las páginas de la Biblia. Muchos religiosos venden el evangelio de las ofertas, diciéndole a la gente que Dios es algo así como el genio de la lámpara de Aladino, que está esperando que frotemos la lámpara para decirnos: sí, mi amo, ¿qué deseo quieres que te conceda hoy? Es evidente que el Dios que vende hoy en día a través de muchas religiones, o en otros casos algunos religiosos dentro de algunas religiones, no es el omnipotente Dios de la Biblia. El omnipotente Dios de la Biblia es aquel que sigue siendo Dios, aunque nosotros no creamos en Él. Él conserva intactos todos sus atributos, inclusive el de su justicia. Aunque el hombre esté fantaseando con un Dios permisivo, sin personalidad y sin carácter, incapaz de hacer justicia y juicio sobre todo aquel que anda en pecado. Ten bien presente y no olvides nunca que el juicio final es una realidad. Se le dice a la gente que Dios la anda buscando y la gente continúa en sus propios caminos esperando que Dios la encuentre, porque si es todopoderoso, tarde o temprano me va a encontrar. Esa enseñanza distorsionada hace perder a las personas la conciencia de su necesidad de volver a Dios y que el Dios único y verdadero está esperando que regresemos a Él. ¿Cómo podemos saber esto? La respuesta la encontramos en la Biblia. En el libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 11 en adelante, Jesús cuenta una historia para ilustrar, para mostrar una situación familiar. Y a través de ella nos enseñó qué hizo el padre del hijo pródigo, que es un tipo, una figura de Dios, y el hijo pródigo una figura del pecador alejado. El padre del hijo pródigo no fue a la provincia alejada ni al chiquero de los chanchos a buscar a su hijo. Aunque lo amaba entrañablemente, esperó que su hijo regresara a él arrepentido y pidiera perdón por haberse alejado del padre y haber malgastado todos sus talentos. Los seres humanos hemos imaginado a través de nuestra mente, hemos inventado las características de nuestro propio Dios. Pero en definitiva, eso no deja de ser otra forma más de la detestable idolatría. A veces hemos pensado: Dios es así, o yo experimenté que es de tal manera y nadie puede negar mi experiencia. Yo razoné que es de esta forma. A mí me enseñaron que es así, etcétera, etcétera, y muchas enseñanzas que recibimos desde niños. Mientras tanto, nos perdemos la posibilidad de conocer realmente
al único Dios vivo y verdadero que tiene su propia manera de revelarse a sí mismo. Hay una sola manera de conocer al único Dios vivo y verdadero. Esa forma es a través de escucharlo hablar y verlo obrar. ¿Cómo escuchamos hablar a Dios? Tenemos su palabra, la Biblia. A través de su palabra, del estudio, de la lectura, de profundizar lo que dice, vamos conociendo a Dios. Pero hay más. La Biblia muestra cómo piensa Dios, la forma en que reacciona, qué cosas lo alegran, qué cosas lo entristecen, nos muestra qué cosas detestan, son detestables por Dios y qué cosas desatan la ira de Dios. Nos muestra la gloria de Dios y nos muestra el amor de Dios. Nos muestra la misericordia de Dios. Muestra cómo Él obra y cómo reacciona ante tales circunstancias de la historia de la humanidad y aún nos muestra cómo va a continuar obrando en los tiempos venideros. La Biblia aporta dos elementos importantes: escucharlo hablar y verlo obrar. Entonces, debemos mirarlo obrar a lo largo de la historia a través de la Biblia, y esta es la única manera de conocer al único y verdadero Dios. Por ello, podemos concluir que al Dios de la Biblia se lo conoce única y exclusivamente a través de la Biblia. Todo lo demás es invento, idolatría del ser humano, es adulterio contra Dios. En el Nuevo Testamento, la justicia de Dios tiene que ver con la fe. Eso lo podemos ver en Romanos 1:17. Dice la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Evidentemente, para Dios la fe es muy importante, ya que hemos sido justificados por la fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y también que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. ¿Sabes cuántas personas hay que le oran a estatuas, imágenes, a personas fallecidas? Y si les preguntas si creen que son escuchados por ellos, ¿no lo creen? La fe que agrada a Dios es la que cree que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, que premia a los que le buscan. La justicia tiene que ver con la fe y la injusticia tiene que ver con la falta de fe. No creer en Dios no solo se refiere a no creer en su existencia, sino a la negación a establecer una relación con Él. En las Escrituras vemos también a Dios revelándose, mostrándose a los hombres a través de su Hijo, Yahshua, el Mesías, a quien conocimos como Jesucristo. En Mateo 11, de los versos 25 al 27, encontramos al Señor que nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos acá que hay una revelación
del único y verdadero Dios que viene a través del Hijo, el unigénito del Padre, de Cristo. Dios no puede ser inventado, solo puede ser conocido. En Juan 8, verso 31 y 32, la Escritura nos dice, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús habla de conocer la verdad y ser verdaderamente libres. Conocer la verdad es permanecer en las palabras de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer para conocer plenamente a Dios? En Juan 17, en el capítulo 17, los versos 1 al 3, encontramos que nos dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si alguien necesita conocer algo, eso significa que antes no lo conocía. Eso no depende ni de la inteligencia ni de la imaginación de las personas. Si queremos tener verdadera vida, entonces necesitamos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. No debemos menospreciar el conocer a Dios a través de su palabra. La tradición religiosa nos ha impulsado a los ritos y a las formas en las reuniones de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña demasiado claramente que Dios no quiere ritos ni ceremonias, sino misericordia y conocimiento de Dios. Dice la palabra en Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En Mateo 22:37 Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios con toda la mente es amarlo con todo el conocimiento. Necesitamos conocer a Dios plenamente. De ninguna manera podemos prescindir del conocimiento de Dios y de sus instrucciones de vida contenidas en su palabra, para que no se cumpla en nuestras vidas lo expresado por el profeta en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo no quiero estar ahí, no quiero estar en esa situación, no quiero que esa escritura sea una realidad en mi vida. Dice el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios nos ha dado libre albedrío. El libre albedrío siempre es para realizar algún tipo de elección. Te invito a realizar la mejor elección. Una elección que transforma vidas, familias, que transforma toda persona y lugar. Conocer al único y verdadero Dios, al creador de todas las cosas, al Dios de la Biblia a través de la Biblia. Te invito a ver de una manera más completa y profunda este tema, de manera totalmente gratuita, desde la página
de Facultad Bíblica Internacional en el marco del curso bíblico online El Reino de Dios, que fue patrocinado por la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Y hoy tienes la oportunidad de verlo grabado, de verlo on demand y disponible desde la página de la Facultad Bíblica Internacional. Ingresando a facultadbiblica.com, allí vas a aula virtual. En aula virtual seleccionas curso bíblico El Reino de Dios, vas a módulo 1 y a partir de allí tienes disponibles las clases en formato de video para que las puedas ver. Desde Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago compartimos momentos de reflexión y estudio los sábados a las 9 horas y los martes a las 15 horas, pero además te invito a ver las reflexiones, enseñanzas y estudios presentados diariamente por las distintas comunidades de fe que integramos Ministerio Bíblico Internacional, a las que puedes acceder desde nuestra página web en allí en comunidad de fe.gindofree actividades. Vas a encontrar en la solapa de actividades el listado día por día de cada actividad que se van presentando desde cada una de las comunidades de fe, desde el canal retorno.tv, desde la Facultad Bíblica Internacional, a la que puedes acceder de manera completamente gratuita. Recuerda que aquí no se piden ofrendas, ni diezmos, ni dinero bajo ningún concepto. Nuestro anhelo es que conozcas al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia a través de la Biblia, y que andes en sus caminos, en sus instrucciones, para que crezcas y te desarrolles, vivas bajo su cuidado y protección y que experimentes una vida de plenitud en todo tiempo. También dejamos en nuestra web, allí en la solapa de reflexiones, encontrarás todas las publicaciones anteriores y reflexiones en formato de texto, que las puedes ver en el listado de los títulos, o también acceder al canal de YouTube y verlos en formato de video. Esperamos tus comentarios, inquietudes y consultas por el chat de Fe Santa Cruz del Lago a través del Facebook o al teléfono 3541-579-024 que aparece allí al pie de la pantalla. También lo puedes hacer por email a comunidaddefe.bscl@gmail.com. Desde aquí, un gran abrazo. Soy Alejandro Pérez Baroni, pastor plantador en Comunidad de Fe de Villa Santa Cruz del Lago. Que el Todopoderoso, el único y verdadero Dios, el creador de todas las cosas, guíe cada uno de tus días, guarde tu vida y la de los tuyos, y envíe las más grandes y ricas bendiciones.